Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Carlos María Isidro de Borbón. Él fue un reclamante al trono de España y hermano del detestado Fernando VII de España. Él sería uno de los mayores enemigos de la familia real española y sus descendientes reclamaron el trono de España al ser descendientes de él. Carlos María Isidro de Borbón nació el 29 de marzo de 1788 en el Palacio Real de Aranjuez, en la ciudad de Madrid, en España. Fue el 10º hijo del rey Carlos IV de España y su esposa María Luisa de Parma. Su padrino fue su abuelo Carlos III de España, aunque lamentablemente en el año 1789 su abuelo fallecería y subiría al trono de España su padre Carlos IV. Carlos, debido a su condición como uno de los hijos menores del matrimonio y porque éste ya tenía un hermano mayor, la información sobre su infancia es realmente limitada, aunque se sabe que a diferencia de su hermano mayor Fernando, Carlos tuvo una mejor educación. Se sabe que Fernando y Carlos fueron bastante cercanos y unidos, siendo básicamente Carlos un gran apoyo para Fernando. Carlos incluso apoyó a su hermano cuando se rebeló en contra del gobierno de Manuel Godoy y de su padre el rey Carlos IV, logrando así que la familia real española no abandonara España. Entre 1808 y 1814 vivió prisionero de Napoleón en Valencay con sus hermanos. En 1814 volvió con el resto de la familia real a Madrid. Se sabe que Carlos tenía un gran gusto por la lectura, coleccionando una gran cantidad de libros incluso teniendo su propia biblioteca. Cuando Fernando fue comprometido con su sobrina María Isabel de Braganza, Carlos también fue comprometido con su otra sobrina María Francisca de Braganza, y en septiembre de 1816 se casó con María Francisca. María Francisca se decía que era una mujer la cual heredó la personalidad de su madre y la de su abuela. Debido a esto hubo grandes diferencias entre los dos, aunque Carlos aceptó esta personalidad de su esposa. Carlos y María Francisca tuvieron a su primer hijo en 1818, un niño llamado Carlos Luis. Después de la muerte de la reina María Isabel de Braganza, muchos comenzaron a ver a Carlos María Isidro y a su hijo Carlos Luis como los nuevos herederos de la corona española, y esto aumentó más tras el fallido tercer matrimonio de Fernando con María Josefa Amalia de Sajonia. A pesar de esto, Carlos y Fernando siguieron siendo unidos, aunque eso no evitó que tuvieran algunas peleas entre sí, las cuales en su mayoría eran debido a las políticas de España. Carlos tuvo un papel importante en la política de España, estando presente la gran mayoría de sucesos. En el año 1822 nació su segundo hijo, un niño llamado Juan. Carlos apoyó a su hermano en su lucha contra los liberales, y lo apoyó en la introducción de un nuevo absolutismo. Aquí es posiblemente donde se dio el mayor conflicto entre ambos hermanos, y es que mientras Carlos se mantenía reacio con los liberales, Fernando con el paso del tiempo empezó a cuestionar si los liberales podían ser buenos aliados. Esto provocó que los partidarios del absolutismo se dividieran en dos, aquellos que apoyaban a Fernando, y los otros apoyaban el absolutismo total, por lo que eligieron a Carlos María Isidro como su representante, al ser pro-absolutista, e incluso dijeron que Carlos debía ser rey en lugar de Fernando. En el año 1824 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Fernando. En total el matrimonio tendría 3 hijos en común. Esta comparación entre los dos hermanos afectó probablemente mucho a Fernando, mientras que su hermano ya tenía 3 hijos nacidos de su primer matrimonio. Fernando a través de 3 matrimonios no tuvo ni un solo hijo que llegara a la edad adulta. Años después fallecería la esposa de Fernando, María Josefa Amalia, sin hijos, lo que haría que Fernando VII buscara desesperadamente una nueva esposa, siendo esta su otra sobrina María Cristina de Borbón II Sicilies. En mayo de 1830, Fernando publicó la Pragmática Sanción, que derogaba la ley sálica y permitía a las mujeres acceder al trono español en ausencia de herederos varones.
El decreto había sido originalmente aprobado en 1789, pero nunca se promulgó oficialmente. Hasta entonces, Carlos había sido el heredero de su hermano. Fernando, de su cuarto matrimonio, tendría 2 hijas, entre ellas la futura Isabel II de España. Ciertos grupos continuaron apoyando los derechos de Carlos al trono, al considerar ilegal la pragmática, e intrigaron a favor de Carlos. Aunque en 1830 Carlos admitió la pragmática sanción, se retractó en 1833, por lo que recibió en marzo la orden de abandonar España y fijar su residencia en los Estados Pontificios. El puerto de embarque había sido fijado en Cádiz, pero debido a la epidemia de cólera que asolaba la ciudad, se le permitió hacerlo en Lisboa. Ya en Portugal, apoyado en sus vínculos familiares con la dinastía reinante, retrasó una y otra vez su salida, se negó a volver a Madrid a jurar fidelidad a Isabel como sucesora, y no aceptó hacerlo ante el embajador Luis Fernández de Córdoba. Fernando VII acabó por confiscarle sus bienes, y le envió una fregate con la orden de que el capitán entregase 400.000 reales a Carlos una vez que el navío hubiese zarpado. Pero no solo volvió a negarse a embarcar, sino que comunicó a los principales gobiernos europeos su decisión de no renunciar al trono de España. Estuvo siempre muy apoyado en estos hechos por Joaquín Abarca, obispo de León, desterrado en Portugal. Al morir Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, Carlos emitió el Manifiesto de Abrantes el 1 de octubre, en el que declaraba su ascensión al trono con el nombre de Carlos V de España. Al día siguiente se produjo el primer levantamiento civil en favor de la causa carlista. Manuel María González, administrador de correos de Talavera de la Reina, siendo secundado por varios individuos pertenecientes al cuerpo de los voluntarios realistas, proclamó rey al infante don Carlos. El 6 de octubre, el general Santos Ladrón de Segama proclama a don Carlos como rey de España en la localidad de Tricio, fecha en la que se da como comenzada la primera guerra carlista. Carlos V, sus amados vasallos, bien conocidos son mis derechos a la corona de España en toda la Europa y los sentimientos en esta parte de los españoles, que son harto notorios para que me detenga a justificarlos. Fiel, sumiso y obediente como el último de los vasallos a mi caro hermano que acaba de fallecer, y cuya pérdida, tanto por sí misma como por sus circunstancias, ha penetrado de dolor mi corazón, todo lo he sacrificado, mi tranquilidad, la de mi familia, he arrostrado toda clase de peligros para testificarle mi respetuosa obediencia, dando al mismo tiempo este testimonio público de mis principios religiosos y sociales. Tal vez han creído algunos que los he llevado hasta el exceso, pero nunca he creído que puede haberlo en un punto del cual depende la paz de las monarquías. Ahora soy vuestro rey, y al presentarme por primera vez a vosotros bajo este título, no puedo dudar un solo momento que imitaréis mi ejemplo sobre la obediencia que se debe a los príncipes que ocupan legítimamente el trono y volaréis todos a colocaros bajo mis banderas, haciéndoos así acreedores a mi afecto y soberana munificencia. Pero sabéis, igualmente, que recaerá el peso de la justicia sobre aquellos que, desobedientes y desleales, no quieren escuchar la voz de un soberano y un padre que solo desea hacerlos felices. Tras la derrota del miguelismo en la guerra civil portuguesa y acosado por la tropa de Isabel II que, al mando del comandante general de Extremadura José Ramón Rodil había penetrado en Portugal, Carlos fue evacuado por mar en el buque de guerra británico HMS Benigol, ante las protestas españolas, llegando a Gran Bretaña el 18 de junio de 1834. En julio huyó de la isla, atravesó Francia de incógnito, aún no se han aclarado las presuntas complicidades de los gobiernos británicos y franceses en la fuga, entrando en España por la frontera de Navarra el 9 de julio. Permaneció en Navarra y en las provincias vascongades durante la Primera Guerra Carlista hasta el año 1839, manteniendo corte ambulante en Oñate, Estella, Tolosa, Azpeitia y Durango, y acompañó a su ejército, pero sin mostrar dotes militares. En octubre de 1834, un decreto lo privó de sus derechos como infante de España, hecho que fue confirmado por las Cortes en 1847.
Mientras todo esto sucedía, falleció su esposa María Francisca en tierras británicas. A pesar de que se dijo que María Francisca era una mujer que tenía un carácter similar al de su abuela, aún así el matrimonio fue bastante feliz y unido. De hecho, María Francisca apoyó a su esposo en sus reclamos al trono de España. Adolfo Lounin dice que era de carácter antipático, sin palabra ni mirada amable para los soldados. La Sala afirma que jamás fue visto en el campo de batalla. En 1835, mientras en el campo se iniciaba la desordenada retirada carlista tras la batalla de Mendigorría, se hallaba comiendo en el pueblo y estuvo a punto de caer preso. En verano de 1837, organizó la llamada Expedición Real, en la que al frente de gran parte de sus batallones vascos, castellanos y navarros marchó por Cataluña y el maestrazgo hasta las puertas de Madrid, al parecer siguiendo noticias falsas sobre un posible matrimonio entre uno de sus hijos con Isabel. No se cumplieron sus expectativas y ya en retirada, acosado por Baldomero Espartero, volvió con sus tropas a Vizcaya. Ante la frustración producida por su fallido intento para solucionar el problema sucesorio, así como por la desastrosa retirada, tomó drásticas medidas sobre los mandos de su ejército y de su administración. Oficiales y civiles que le habían servido desde la época de Zumalacárregui fueron desposeídos del mando, encarcelados, enjuiciados, incluso asesinados. Su corte acabó componiéndose de consejeros poco competentes y sin iniciativa, entre los cuales el obispo Abarca fue el más influyente. Se les llamaba ojalateros, ya que se contaba que no hacían otra cosa que quejarse de lo ocurrido durante la expedición real, con frases que empezaban siempre con ojalá. La actitud pesimista de la corte de Carlos frente a los problemas civiles y militares causaron gran descontento, tanto entre los mandos como en la tropa, y se acrecentaron también las mutuas desconfianzas entre los batallones de las tres provincias vascas y nevares, que rehusaron combatir fuera del ámbito geográfico de sus provincias, así como con los batallones castellanos. En octubre de 1837, tras la muerte de su primera mujer, se casó con su sobrina María Teresa y, en junio de 1838, nombró a Rafael Maroto comandante en jefe, el cual se dedicó a reorganizar el ejército, pero afrontando escasas acciones bélicas. En febrero de 1839, mandó fusilar a 3 generales, ante la sospecha de que habían estado organizando un complot contra él, y exigió a Carlos la destitución de todos sus adversarios. Ante esto, Carlos lo destituyó el 21 de febrero y lo declaró traidor, aunque el 25 de febrero reconsideró su postura y accedió a sus peticiones. Maroto comenzó negociaciones secretas con los isabelinos que concluyeron en 1839 con la firma del Convenio de Oñate, también llamado Abrazo de Vergara. Su archivo, confiscado por Espartero y depositado en 1839 en la biblioteca del Obispado de Quelejoure, está desaparecido. Mientras todo esto sucedía, en el año 1838, Carlos se casó con su cuñada, María Teresa de Braganza, hermana de su anterior esposa, que era también su sobrina. De este matrimonio no hubo hijos, aunque ambos criaron a sus respectivos hijos de manera conjunta, ya que los hijastros de María Teresa eran además sus sobrinos. Desde su exclusión, la familia al completo vivió en el exilio. El 14 de septiembre de 1839, cruzó la frontera francesa y el gobierno francés decidió instalarlo en Bourges con su mujer e hijos. Allí, el 18 de mayo de 1845, abdicó en su hijo Carlos Luis, quien adoptó el título de Carlos VI, con la intención de que éste contrajese matrimonio con su prima Isabel II. Sin embargo, su sobrina se terminó casando con su otro primo Francisco Asís de Borbón. Tras su abdicación usó el título de incógnito de conde de Molina y el 10 de marzo de 1855 murió en Trieste, entonces parte del Imperio Austríaco. Está enterrado junto a sus descendientes en la capilla de San Carlos Borromeo de la Catedral de San Justo de Trieste.
Carlos fue príncipe y que lo tenía todo para ser el nuevo rey de España, pero debido a sus creencias demasiado conservadoras y muy absolutistas, no encajaban con lo que pedía en ese entonces España. No sabría decir si este rey hubiera sido mejor que su sobrina Isabel II o si hubiera sido peor, ya que la casa de fútbol no se destaca mucho por tener monarcas populares son muy queridos, exceptuando a Carlos III de España. Aún así Carlos fue un hombre después luchó por sus derechos al trono, y que se hizo respetar, tanto así que la misma corona española llegó a temerle. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.